Bien, gracias, hermana, por la introducción. Saludo a todos nuestros hermanos y amigas capellanes que están conectados esta noche a través de Telegram y a través de Zoom. Ya sabemos que Telegram tiene más de 100 personas ya conectadas. Acá también estamos ya con un buen grupo de 20 personas conectadas a través de Zoom. Recordemos, lo más importante, vaya apuntando los versículos y preguntas que usted tenga para que al final de la enseñanza se puedan contestar. Contestaremos una en Zoom y otra en Telegram, así simultáneamente. Pero vaya apuntando los versículos que es sumamente importante para que usted los tenga, para que los puedan reflexionar con su familia. Vamos a poner esta enseñanza de hoy en las manos de Dios. Gracias, Padre amado, por permitirnos estar aquí hoy ante tu presencia. Sabemos que te encuentras entre nosotros porque tu palabra lo confirma, que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, allí tú estarás. Te pido, Padre amado, que derrames sabiduría de lo alto, sabiduría divina, a todos mis hermanos y hermanas aquí conectados esta noche, para que podamos entender y absorber el mensaje que tú traes a través de mi voz. Te pido, Padre amado, que abra los corazones de todos mis hermanos y hermanas y los llenes de gozo y de paz. Esa paz que solamente tú sabes dar. Y que siembre la semilla de esta enseñanza en cada corazón, para que la misma germine en bendiciones y en cosas buenas para todo aquel que la escuche, su familia y todos los que le rodean. Tu palabra es luz en las tinieblas. Permítenos, exhórtanos, anímanos a llevar esa luz a quien la necesita. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hijos adolescentes, padres sabios. Importante. Proverbios 3 del 11 al 12. Apúntelo por ahí. Proverbios 3 del 11 al 12 dice, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Dice, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus represiones porque el del Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. ¿Me hago entender? Hoy a través de la palabra de Dios vamos a reflexionar acerca de un tema muy importante, la disciplina, los adolescentes y los padres. A través de esta enseñanza o enseñanzas anteriores, hemos utilizado una frase muy importante. Recordemos, todo, pero todo comienza en el hogar con papá y con mamá. Todo. También les he hablado de la forma de hablarle a sus hijos. Todo padre debe entender que una crítica destructiva o negativa, que la corrección a golpes, a gritos, a correazos, a chancletazos, no te llevan a nada positivo en disciplinar a tus hijos, adolescentes, jóvenes, adultos, el día de hoy. Tal vez eso funcionó en el pasado, pero hoy en día nuestros hijos se enfrentan a estrés,
a presiones sociales, de amigos, de familia, de la sociedad, que se debe utilizar otro tipo de forma para disciplinar. Estudios muestran que los hogares donde prevalecen los gritos, la agresividad de parte de los padres, es donde menos se acata la disciplina y el respeto. Eso tenemos que ponernos en nuestra mente y nuestro corazón. Un padre agresivo, inflexible, déspota con sus hijos, adolescentes, jóvenes adultos, muchas veces consigue que estos lo odien y no exista comunicación. Si en la disciplina no hay una comunicación, lo hemos hablado en temas anteriores, un círculo de confianza, que tus hijos se sientan libres de venir a hablar contigo y tú con ellos, no habrá éxito. Hasta pueden desear su muerte. Esto expresado por pastores que pasaron por esto. Han venido pastores donde mí y me han dicho, pastor, gracias a Dios que yo vine a los caminos de Jesús y acepté a Jesús en mi corazón y en los caminos de Dios. Porque yo juré cuando era joven adulto, el matar a mi papá en la forma que me trataba a mí, a mis hermanos o a mi mamá. ¿Me hago entender? Que una persona, padre, líder de familia, líder espiritual, en su forma de disciplinar, de tratar a sus hijos y a su familia, provoque ese odio, esa ira, ese rencor que pueda pensar un joven en quitarle la vida a su padre. Los hogares se deberían caracterizar por ser sitios donde se anime, donde se aprenda, donde haya comprensión, un sitio donde se recarguen las energías de estar en paz. Pero en muchos hogares vemos hoy en día que llega el papá, llega la mamá, llegan los hijos y ni el perro sale a menearle la cola. Eso dice muchísimo. Nuestros hogares no deben ser un campo de concentración, centro de críticas destructivas y correcciones, gritos y a golpes. Queremos un mundo de paz, pero ¿qué ven nuestros hijos en los hogares? Agresividad, gritos, peleas, golpes. Recordemos esto, disciplina es un acto de amor, aunque tú no lo creas. La disciplina es un acto de amor. ¿De quién hace quién? De un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela, hacia sus hijos y hacia sus nietos. Mira lo que dice Proverbios 15:5. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrán a ser prudentes. Excelente versículo para que usted lo reflexione con sus hijos. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. La disciplina es un nivel más alto de la enseñanza. Vuelvo y lo repito, la disciplina es un nivel más alto de enseñanza. La disciplina positiva requiere estos ingredientes. Apúntalo por ahí. Intencionalidad. La disciplina positiva requiere intencionalidad. La disciplina positiva requiere paciencia. La disciplina positiva requiere esfuerzo. La disciplina positiva requiere disciplina
con nosotros los padres, no solamente de nuestros hijos. Hablemos de la intencionalidad. Si en tu corazón, papá, no hay deseo de orientar, de explicar, de utilizar sabiamente el arte de la comunicación con nuestros hijos, no veremos resultado ninguno. Hablemos de la disciplina. Como padres debemos ser disciplinados con nosotros mismos primero. No podremos pedir disciplina o exigir disciplina y obediencia si no somos disciplinados con nosotros mismos, siendo que ejemplo vivo para nuestros hijos. Si nuestros hijos no ven diariamente lo que nosotros tratamos de inculcar o de enseñarle, jamás lo aprenderán. Por no tener estas cosas como padres es porque fallamos. Cuando un papá amenaza, usa insultos, es abusivo, disciplinando, lo está haciendo para su propia comodidad. Es más fácil sacar la mano y meterle un golpe. Es más fácil meterle un correazo o un chancletazo que sentarse con él y explicarle por qué esa acción que hizo de indisciplina no es correcta. Y las consecuencias de todo acto. Todo acto tiene consecuencias positivas o negativas dependiendo. Si no tomamos ese tiempo, nuestros hijos jamás serán autodisciplinados en un futuro cuando nosotros no estemos. No es para beneficio de sus hijos cuando usted le pega o abusa. ¿Me hago entender? Papá, no seas piedra de tropiezo para la vida del futuro de tus hijos. Si es así, confiésele a Dios y arrepiéntete de lo que has hecho con tus hijos. Enmienda sus errores y horrores como padre con nuestros hijos. Palabra importante, el perdón. Pedir perdón a nuestros hijos si hemos cometido un error o un horror, o si no hemos actuado correctamente. Muchos padres me dicen, ¿qué voy a pedirle yo perdón a mis hijos? Pierdo la autoridad. Mentira. Al contrario, le enseñas a tus hijos que no somos perfectos y que cometemos errores y que se puede pedir perdón. Así tus hijos, si en algún momento cometen a un error, pueden venir donde ti, papá, mamá, abuelo y abuela, y pedirle, perdona, papi, no me comporté correctamente. Te ve como una persona humana. ¿Me hago entender? No una persona autoritaria. Proverbios 22:6. Apúntelo por ahí. Esto se lo sabe todo el mundo, pero es como ponerlo en práctica. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El consejo para el buen camino. Eso todo el mundo lo dice como así. Pero ¿qué camino? ¿Cuál es el camino correcto? Como padres, debemos enseñar a nuestros hijos el camino correcto. Debemos explicarle a nuestros hijos cómo es ese camino correcto. Debemos darle las herramientas a nuestros hijos necesarias para que vayan por ese camino. Debemos enseñarle los valores, principios, moral, ética, forjar en ellos el carácter de Cristo, enseñarle los frutos del Espíritu, que los llevará a la salvación y por el buen camino. Debemos como padres enseñarles el otro camino también, porque si hay un buen camino, tiene que haber un mal camino. Y ellos también deben conocerlo. ¿Para qué? Para que comparen, para que no se sorprendan, para que no los engañen. Debemos enseñarles que eso es otro camino,
el cual es sumamente atractivo, fácil y donde lo llevará para que no, hay que llevarlos para que no se deslumbren por ese mal camino para que lo vean. Enséñale el mundo de las drogas. Saca a tu hijo después de la medianoche y llévalos por las calles de tu pueblo allá en Colombia o en el del país que no estés viendo, para que vean esas personas durmiendo en las calles, durmiendo en las aceras, sin bañarse, sin comer, tapándose con un cartón. Enséñalo. Dile, hijo mío, hija mía, ahí es donde tú quieres llegar, a ese punto de lo más profundo del pozo cenagoso. Enséñale al mundo de los LGTB. Enséñaselo. Y cómo te degrada y te lleva a la depresión y en muchas ocasiones al suicidio. Y en donde más infidelidad hay. Enséñaselo. Enséñale que en un mundo le llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Enséñale que como una niña de 12 años, sin tener conocimiento de la vida, sin tener experiencia, ni la educación, ni la capacidad, ni la moral, en muchos países le otorgan que pueda cambiar de sexo a esa edad de 12 años. Enséñale que el camino de la sabiduría y el buen discernimiento los llevará a la vida y a la vida eterna en Dios. Enséñale de dónde proviene la sabiduría y cómo pedirla, de quién proviene. De Dios. ¿Cómo se pide? En oración. ¿Le enseñaste a tus hijos a orar desde pequeño? ¿O le dijiste a tu esposa, encárgale tú de esas boberías? ¿O fuiste tú, papá, que lo llevaste por la mano y te arrodillaste al borde de la cama y le enseñaste a hablar con Dios, con su Padre Celestial? El poder de la oración. ¿Por qué se ora? ¿Por qué es importante estar conectados con Dios en todo momento? ¿Se lo enseñaste o todavía estás pensándolo? Y prontamente cuando abra los ojos, tiene 18 años. Enséñale que el camino fácil es el camino de la insensatez, del mal, del pecado que los llevará a la muerte. Hablemos de conducta. Papá, enséñale el buen comportamiento. Muchos padres se quejan que sus hijos se comportan mal. Pero papá, te pregunto, ¿le enseñaste el cómo comportarse? Porque a veces lo dejamos como que tiene la misma capacidad de uno, que como lo que dijimos corriendo por el estrés, no lo entendieron y no lo entendieron. O esperas que se comporten mal y ahí los reprendes frente a todo el mundo. Le aplicas la ley de la chancla, de la correa o la vara o el grito frente a todo el mundo. ¿Ah? ¿Esperas a eso? Ejemplo, hijos míos, vamos para la iglesia, la casa de Dios. Se mantiene uno en la iglesia en silencio. Se habla bajito para no molestar a los otros hermanos. No se grita en la iglesia. No se corre en la iglesia. No se está en el celular. El celular hay que apagarlo o ponerlo en vibración. Se saluda a los hermanos de la iglesia, a todas las personas, con una sonrisa. Que Dios les bendiga. Qué bueno verlo. Qué bien se ve. Se mantiene uno sentado. No se pelea en la iglesia con los otros amiguitos. Se presta atención al mensaje del pastor y al culto. Todo esto se hace en respeto a Dios y las otras personas que están en la iglesia. ¿Está claro, hijo mío, hija mía? Si no te portas correctamente, eso tendrá consecuencias como
y se lo explicas. Y le preguntas, ¿entendiste? Repítemelo. ¿Qué no entendiste? Hay que ser así. Como padres debemos ser como Jesucristo era para los apóstoles, el maestro. Como padres debemos sacar tiempo para convertirnos en el maestro, en el que moldea, el que disciplina, el que disipula a nuestros hijos. Otro ejemplo para los hijos adolescentes. Vamos a la iglesia. Espero esto de ti. Vestimenta apropiada. No celular, apagado o en vibración. Saludar a los hermanos. No se duerma en la iglesia. Por eso te dije anoche, acuéstate temprano. Porque tan pronto empieza el pastor la prédica, se vira los ojos para atrás y empiezan los ronquidos. Escuchar atentamente al culto y al mensaje del pastor. Participar de los cánticos y alabanza. Uno se sienta correctamente, no como si estuvieras en el parque. Llevar tu Biblia es importante. Recuerda ser ejemplo para los otros amiguitos tuyos y para las otras personas que te ven. Mira lo que dice Proverbios 3, del 1 al 4. Proverbios 3, del 1 al 4 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en tablas en tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Importante ese versículo. Muy profundo. Padre, no esperes más de tus hijos de lo que Dios espera. Honra a tu padre y a tu madre. Eso lo dice la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Pero te pregunto, papá, mamá, abuelo, abuela, ¿le has enseñado qué significa y qué envuelve honrar a tu padre y a tu madre? Enséñale que es un mal comportamiento. Explícale a tus hijos cuál es la otra cara de la moneda para que puedan discernir, que vean la diferencia, para que lo asimilen. Ejemplo, hija, por favor, vístete en forma adecuada. No seas piedra de tropiezo para otros hombres o jóvenes. No te conviertes en una tentación andante. Tú no necesitas llamar la atención así. Tú tienes ya tu propia imagen. Tú fuiste creada o creado a la imagen y semejanza de Dios. Ejemplo, hijo, imagínate que tú estés hablando o llevando un mensaje frente a la clase o frente a tu trabajo y los asistentes estén en el celular mirando quién entra y quién sale del lugar o mirando al techo. Te pregunto, hijo mío, ¿cómo tú te sentirías? Recuerda, papá, debes dedicarle tiempo, el cual es valioso para discipular, orientar a nuestros hijos. No puedes reclamar de ellos lo que nosotros no le hemos enseñado o capacitado. Ejemplo, todos sabemos que un soldado lleva un rifle a la guerra para defenderse, pero si no han capacitado a ese soldado, enseñado a cómo utilizarlo, cuando vaya a la guerra, de nada le sirve. ¿Me hago entender? Hablemos de la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es el acatamiento, sumisión, subordinación, respeto y disciplina. Como padres sabios debemos enseñar a nuestros hijos a ser obedientes.
¿Por qué es eso importante? Porque si nuestros hijos no obedecen a sus padres que ven, ¿cómo van a obedecer a un Dios que no ven? Te pregunto. El obedecer es parte de una buena disciplina. Es parte de los límites que los padres debemos enseñar a nuestros hijos. Luego que lo explique qué es el obedecer, les alarga la vida, se meten en menos problemas en un futuro. Hay mucha gente en las cárceles de nuestros países porque no fueron obedientes. Revisa con ellos que lo hayan entendido. A veces lo damos por entendido y no están, no lo entienden. Cada hijo nuestro aprende diferente, capta diferente. Muchas veces creemos que nuestros hijos han entendido y no es así. Y lo dejamos como entendido. Luego que vas a verificar lo que ha entendido, ellos serán responsables de sus actos. ¿Entendiste? Explícamelo. ¿Tienes dudas? ¿Lo asimilaste? Porque de ahora en adelante eres responsable de tu comportamiento. Y recuerda, todo acto tiene consecuencias buenas o no tan buenas. Otro consejo importante, felicita a tus hijos cuando hagan las cosas bien. Muchas veces como padres se nos olvida felicitar a nuestros hijos cuando lo hacen bien. Lo tomamos como que normal. Se nos olvida exhortarlos, animarlos, regocijarnos de sus logros pequeños y grandes. Papá y mamá, abuelo y abuela, háganlo. Luego que le explicaste todo lo que tenían que hacer y comportarse en el culto. Y lo hicieron. Cuando salgas, felicítalos. Hijo mío, hija mía, te felicito. Te comportaste muy bien. Te comportaste como un niño o una niña o un joven maduro. Hazlo. ¿Qué te cuesta? Utiliza el mejor recurso que existe para guiar a sus hijos. Se llama la palabra de Dios. Utilice recursos los cuales se le haga fácil y divertido la enseñanza con sus hijos. Sea creativo. Para eso tiene que pedirle todos los días sabiduría divina a Dios. Recuerde, usted es el maestro de sus hijos. Pídale todos los días a nuestro Padre Celestial la sabiduría divina, el discernimiento espiritual para poder guiar a nuestros hijos por el camino correcto y que vivan una vida digna ante los ojos de Dios. Hora de las preguntas. Pueden levantar su mano nuestros hermanos aquí en Zoom y en Telegram. Nos van a estar diciendo si tienen alguna pregunta. Se la pueden escribir allá en Telegram. Aquí la pueden prender su micrófono o levantar su manita. Recuerde, no se vaya hoy sin que se conteste su pregunta. Es importante toda pregunta. Adelante, empezamos con Zoom. Si alguien tiene alguna pregunta, levante su mano o prenda el micrófono. Amén. ¿Quién tiene alguna pregunta? Tenemos 46 personas conectadas en Zoom y el tema es sumamente importante. Los adolescentes y padres sabios, la disciplina que envuelve, cómo lo deberíamos hacer. ¿Quién tiene alguna pregunta? En confianza, levante su manita o prenda su micrófono. Estamos en familia. Buenas noches, Buenas noches, Pastor. Wilson. Te,
¿verdad? Aquí tenemos una en Zoom. Tenemos al hermano Wilson y después vamos a Telegram. Adelante, hermano Wilson. Bueno, en primer lugar, déjenme felicitarlo, no le voy a preguntar, lo estoy escuchando detenidamente y me parece una charla maravillosa por la forma de que los tiempos han cambiado, de verdad, y de esa manera tenemos que cambiar la ideología, la idiosincrasia de los padres, porque a nosotros nos castigaron con correas, nos pegaron, y ahorita tenemos que utilizar más la humildad, el respeto nuestros propios hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la forma más elegante, ¿no? De hacerlo y que ellos comprendan más que ellos son parte de la familia, ellos son nuestras futuras generaciones y si nosotros les enseñamos violencia, ellos también van a enseñar violencia. ¿Está bien? Definitivamente. Y le pregunto, hermano Wilson, ya que está conectado así con nosotros y se atrevió a hacer la primera pregunta. ¿Es mejor respetar a su papá y a su mamá porque los ama, porque los quiere, porque los respeta o porque le tiene miedo y pavor? Es mejor respetarlos por amarlos, por quererlos, por saber que ellos también te quieren. ¿Está bien? Y Amén. que de alguna manera no te van a hacer daño porque son parte de su vida, ¿no? Son parte de su generación. Gloria a Dios. Gracias, hermano Wilson. Hola, buenas tardes. Soy Adriana Castro. Adriana, hermana Adriana, dame un momentito porque vamos con una pregunta en Telegram y Ah, ok, venimos inmediatamente con ok. usted. No se me Vale, vaya. vale, vale, listo. No se oye, Pastor Juan. Nuevamente. ¿Cómo hablar al yerno con palabras? Ok, la pregunta que hay en Telegram es interesante. ¿Cómo decirle al yerno de que no trate a sus hijos utilizando malas palabras? En este caso, que uno es abuelo y está viendo la cosa de afuera, el partido, y se da cuenta de eso, es importante la comunicación. No en el momento que está sucediendo, no en el momento que lo está corrigiendo o diciéndole malas palabras a su nieto o a su nieta. Luego que pase eso, en un momento dado, reunirse, luego que haya pasado todo el furor, todo el coraje, toda la ira, toda la frustración, en un momento dado decirle, yerno, yo a ti te admiro, pero estoy viendo algo que no está correcto y quiero darte un consejo. Y recuerda, yerno mío, el buen consejo es como manzana de oro en canasta de plata. Estoy viendo que a veces te frustras o te da coraje o te da ira el comportamiento de mi nieto o de mi nieta. Yo te aconsejo que en vez de utilizar malas palabras que son infundadas del coraje y de la ira que tienes dentro a un mal comportamiento, que te tomes unos segundos, cuentes hasta 10, cuentes hasta 100, respires hondo y te calmes y con amor y por amor explicarle el por qué estás corrigiéndolo en ese caso que sucedió. Y te digo el resultado de esto. Recuerda que tus hijos, mis nietos, ¿ok? En un futuro van a tener hijos y van a tener familia. Y nuestros hijos y nuestros nietos están 24 horas al día, 7 días a la semana,
copiando todo lo bueno y malo de papá y mamá, de abuelo y de abuela. Aquí al frente, en la corteza prefrontal, tienen unas neuronas espejos, los cuales están copiando en todo momento lo bueno y lo malo. Así que, ¿qué ejemplo, te pregunto, le estás dando a tus hijos para que en un futuro, cuando tengan su familia y tengan los hijos, corrijan y disciplinen a los mismos? ¿Con malas palabras, con gritos, con golpes o los corrigen por amor? Espero haber contestado la pregunta en Telegram. Vamos ahora con nuestra hermana acá en Zoom. ¿Cuál es la pregunta? Buenas tardes, yo soy Adriana Castro. Mi pregunta es, yo tengo tres hijos, pero dos son adolescentes. Entonces, para mí se me complica mucho tener una comunicación con mi hija porque ella tiene 16 años. Siempre intento como de dialogar con ella y todo es, ajá, ahorita sí, ajá, o sea, todo, o sea, es muy, todo es, ajá, todo le molesta. Entonces yo trato como de establecer una conversación con ella, pero pues me da el avión que no sé cómo manejarlo porque la adolescencia ahorita, esta nueva generación, está muy difícil, no se dejan asesorar, eh, está muy complicada. Ella no es nada grosera, pero todo lo que le platico, nada le parece. Entonces no sé cómo manejar esa situación. Le voy a dar una sugerencia. Ella dice que tiene unos hijos que dos son adolescentes Ujú, y entre ellos hay una joven un- adolescente que ella sí, trata de explicarle, que ella trata de conversar con ella trata de darle el buen consejo y ella le contesta, ajá, ujú, ajá, como si que te estoy escuchando, pero no te estoy escuchando, o no exacto. me importa. El Ujú, consejo es este, hay que buscarle, darle la vuelta a la situación o a la problemática. En este caso, usted está yendo directamente donde ella diciéndole lo incorrecto que ha hecho. Vamos a darle ujú, vuelta a esto para que ella no se sienta atacada. Los jóvenes adolescentes son así hoy en día. Usted le dice sí, cualquier cosita y se sienten atacados. ¿Por quién? Por el civilizador, que somos nosotros, o las autoridades, que es el padre y la eso, madre. Le vas a es, decir, hija, quiero hablar contigo. ujú, Hay una situación que vi los otros días en una hija de una compañera de la iglesia o del trabajo, donde sea. Y la situación fue esta y esta. A mí sí, me gustaría, hija mía, que tú me ayudaras a comprender por qué actúa esa niña o ese joven así. ok, Porque la juventud de hoy en día, ustedes piensan un poquito diferente a nosotros. Y a mí me gustaría que tú me ayudaras a comprender por qué ese tipo de actitud en esta situación. ok, Y permitirle a ella, ¿me entiende? El contestar. Tal ok, vez le dice, pues mamá, es que hoy en día la juventud, que si los amigos, que si los amigos tóxicos, que si en la escuela, quien sea en la comunidad, influencian. Y ya ahí ella misma, ¿me entiende? Se va sí, dando cuenta de que caramba, yo también contesto así o yo ok, también actúo así. Es importante que utilicemos la sabiduría y no vayamos directo a atacarlo. ok, El cuarto está como si fuera el vertedero de Colombia. ok, No le puedo decir, hija mía, ese cuarto, tú eres una desordenada. Está claro, yendo directamente donde el hijo o la hija a decirle que es un desordenado. Dile, claro, caramba, hija mía, una joven tan bella como tú o un joven tan inteligente como tú no merece tener un cuarto como ese. ok, No lo está atacando a ellos, está atacando al cuarto que está desordenado. ¿Me hago ok. entender?
Así ellos no Sí, se sienten agredidos, porque el momento que se siente agredido, paró la comunicación. exacto. ¿Estamos Eso está claros? pasando. Sí, muchísimas gracias. Bien, que Dios me la bendiga. Vamos con Amén, Telegram. gracias, igual. Bendiciones. Amén. ¿Alguien en Telegram? ¿Alguna pregunta? Damos una oportunidad para que consigan la pregunta en Telegram, si no volvemos a Zoom. Vaya ya escribiendo la pregunta, mis amigos de Zoom acá. Muy buenas preguntas. Ok, ¿cuál fue? Repítemelo. Me lo podía doler más, darle la vuelta. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Sí, deme un momentito, Luz. Bien, la pregunta que está en Telegram es interesante, porque la persona primero que dice, ¿por qué habiendo tantas religiones no se puede disciplinar a los hijos hoy correctamente? Más o menos es lo que está expresando. Primero que nada, las religiones y la disciplina tal vez influencia algo las religiones en la disciplina. El por qué hay tantas religiones, eso es un tema que podemos hablar otro día por mucho tiempo. ¿Me hago entender? Porque Jesús nunca estableció una religión per se. O sea, Jesús nunca dijo, vamos a ser católicos, o vamos a ser bautistas, o vamos a ser pentecostales. Eso fue cosa del hombre para tratar de controlar una cosa tan grande como las enseñanzas y el Evangelio de Dios y decir que tienen la verdad. Pero eso es aparte, no se me enfogonen por eso. Bien, la disciplina es otra cosa. La religión o donde tú asistas como al culto y el pastor que tú tengas, o el sacerdote o el que sea, influencia en tu carácter, influencia en tu forma de principios y deberes moral y ética. Y basado en eso es que tú vas a disciplinar. ¿Ok? Sí tiene que ver, porque son influencias que has recibido en tu vida, pero lo más importante es el poder disciplinar correctamente, empezar a moldear a nuestros hijos desde pequeño, porque si tú dejas de moldear y poner límites seguros a tus hijos desde pequeño, no te estoy diciendo que es imposible a los 13 y 14 años. Es más difícil. Recuerda que nosotros le servimos a un Dios todopoderoso y los milagros existen y las oraciones se escuchan. Pero no puedes esperar a esa edad a tratar de venir a moldear y disciplinar al árbol que ya está doblándose. ¿Me hago entender? Esto que se empieza desde pequeño. Antes de tú traer los hijos al mundo, te tienes que sentar con tu esposa, te tienes que sentar con tu esposo y decidir cómo vamos a moldear a nuestros hijos. ¿Qué moral? ¿Qué ética? ¿Qué principio? ¿Qué herramienta? ¿Cómo vamos a disciplinarlo? Cuando yo esté disciplinándolo, no te metas, espera, habla conmigo aparte, no me quite la autoridad,
estos principios tenemos que establecer. Vamos a asistir a tal culto, a tal religión. Vamos a... Todo eso es desde antes que llegue y ponerlo en práctica e ir revisando e ir viendo qué hay en el corazón y en la mente de nuestros hijos. ¿Me hago entender? Porque así tenemos lo que llaman en inglés un feedback. Tenemos una respuesta que hay dentro del corazón de nuestros hijos y en la mente de los hijos, porque a veces ni preguntamos eso. Tenemos que sentarnos a preguntarle, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de lo otro? Es importante, es un conjunto. Si la religión influye a los papás y a las mamás, pero es papá y mamá los que se tienen que sentar y desde pequeño ir moldeando, poniendo límites seguros, que es la disciplina, para que en un futuro esa semilla de ese niño o esa niña sea un fruto del Espíritu de Dios, que sea temerosa de Dios, que sea temeroso de Dios y que sea una persona de bien en la sociedad. Espero haber contestado la pregunta. Bien, vamos acá con nuestra amiga en Zoom. ¿Cuál era la pregunta? Pastor, buenas noches. Tengo la inquietud cuando el padre siempre ha estado ahí como figura, pero nunca ha establecido un diálogo con los hijos, nunca se ha involucrado en ese tipo, en ninguna enseñanza, digamos. Ha dado el ejemplo, es portador de la casa, pero él no enseña esos buenos principios, no se sienta a hablarles de las drogas, de las novias, de la vida, de todo lo que hace parte, cómo hacer para involucrarlo como hacer parte de la hija, porque uno nunca deja de ser padre. Yo entiendo, digamos, que los hijos crecen y ya son adolescentes, pero pues puede empezar ese padre a entablar un diálogo ya para futura relación como de matrimonio de los hijos, de las novias, de, bueno, todo ese tema que ya viene a futuro, porque si no se involucró en la niñez ni en la adolescencia, ahora cómo involucrarlo cómo enseñarle a entablar buenos diálogos con los hijos. Excelente pregunta. La pregunta en suma es esta. Mi esposo es buen proveedor, pero es un padre ausente, presente en el hogar. O sea, él está en el hogar, él provee, pero de ahí para abajo, eso no me toca a mí. Me toca a la esposa mía que se encargue de eso. No se involucra en la disciplina, no se involucra en principios ni moral, no se preocupa en moldear a sus hijos, no se preocupa en aconsejarlos para el futuro cuando se casen, cuando quieran conseguir una novia o un novio. Todo eso, él dijo, eso no es asunto mío. O sea que es un padre presente, pero ausente en la vida de sus hijos. Y la responsabilidad se la soltó a su amada esposa para que lidie con eso. Primero que nada, si a este momento no lo ha hecho, es cuestión de, primero, ponerlo en oración y número dos, sentarse con él y explicarle, cuando yo me casé contigo, yo me casé con un hombre, me cansé luego, estoy casada con un papá y estoy casada con un líder espiritual en mi familia. Y ninguna de esas tres has tú tomado la iniciativa de involucrarte. Yo sé que es muy fácil para ti el no involucrarte en todo esto, pero yo, tu esposa, necesito ayuda y necesito un papá en casa, líder, y necesito un papá líder espiritual. Hombre ya eres y ya lo demostraste. Y eres un buen proveedor y te amo muchísimo, pero necesito de ahora en adelante que tú me ayudes, ¿me entiendes? Involucrándote, aconsejándote a tus hijos que son también mis hijos. Porque si se portan mal, yo sé que tú vas a decir,
esos hijos tuyos se compartan mal. Pero no ese no es el motivo, porque cuando nos casamos nos convertimos en una sola carne, somos un solo equipo y como tal tenemos que funcionar en todas las fases de la familia. A ver qué le dice él. O preguntarle cuando tú te criaste, ¿cómo era tu papá o tu mamá? Igualito va a ser. Porque el 90% de cómo eran nuestros padres somos nosotros. Ese otro 10% es el que decide, no, yo no voy a ser como mis padres, yo voy a ser diferente, me voy a capacitar, voy a tomar charlas como esta y conferencias, voy a leer. ¿Cuántos libros lees tú al año acerca de cómo ser un buen papá? Yo creo que ni uno. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cómo quieres ser un mejor papá y hacer cosas diferentes si no te disipulas, si no te instruyes, si no buscas información? Tenemos que hacer eso. Yo le aconsejo eso. A ver qué le dice. Lo más seguro le va a decir, mis papás eran igual o mi papá era igual. Y de ahí, entonces decirle que tu papá fuera así no significa que tú debes ser igual. Necesito tu ayuda. Y ahí lo deja. A ver qué le dice. ¿Estamos claros? Sí, muchas gracias, mi pastor. Bendiciones, hermana Luz. En Telegram, ¿hay alguna otra pregunta? Gracias. Mientras tanto, acá en Zoom, si hay alguna otra pregunta, vaya preparándose. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Adelante, Carlos. Dios le bendiga, mi hermano y amigo Juan Bonilla. Bendiciones. Primeramente felicitarlo y de veras que gracias por este espacio, por la conferencia muy productiva. Seguro que está excelente. Muchas gracias. Gracias, para la gloria de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, tengo una pregunta como un poco doble. Viene. Eh, bueno, mi hermano Juan, digamos que en la crianza de nuestros hijos y en el paso que vamos viendo digamos que la niñez a esa adolescencia, ¿me puede decir usted o aconsejar en qué puede ser muy viable y útil cuando uno de padre quiere corregirlos con mucho amor, pero ve que la única forma a veces es como negociando? ¿En qué sentido negociando? Como quitarles, por ejemplo, el celular, el computador, el televisor o un espacio de tiempo que tengan para la lúdica, no sé. Yo veo que eso pasa demasiado, porque a veces nos quedamos como maniatados sin saber qué hacer y esperando no pasar como a la parte de lo que estamos acostumbrados de pronto, a la correa, como lo decimos vulgarmente, o a la chancla. ¿Qué tan viable es esa parte de prohibirles o quitarles o esconderles o exonerarles algo que a ellos les guste? Y lo otro, siendo así, bueno o malo, también hasta qué punto podemos llegar los padres a corregir, pero si ya hay un límite que nos pase, allá dale uno o dos correazos. Es como la pregunta de mi paz y Dios le bendiga. Quedamos Sí. atentos. Gracias, Carlos. Primero que nada, la situación de los celulares, las computadoras, etcétera, etcétera. Debemos utilizar mucho la sabiduría. Primero que nada, debemos informarles cómo afecta positiva y negativamente esos medios de redes sociales y los celulares. Hay una parte positiva, hay una parte que afecta su salud física, mental y espiritual. Y podemos dar una conferencia de eso. En Papá Corazón tenemos la disciplina y las redes sociales, que lo enseñamos. ¿Me hago entender? Y es muy interesante. Se ha inventado, la problemática es tan grande que ha llegado a inventarse una nueva palabra, nomofobia. Si usted googlea, por ejemplo, la palabra nomofobia, va a decir palabra nueva y le dice qué significa la adicción a las redes sociales, que no es una adicción química como las drogas, pero es una adicción mental
donde el joven hoy en día se le da miedo, le da pavor en no estar conectado y sabiendo qué está sucediendo en las redes sociales. Por ende, se convierte en una adicción, la cual doctores comparan como que es cuando un niño está jugando video y está enfrascado en eso, los latidos del corazón le suben a 200 latidos por minuto, casi un ataque al corazón. Y número dos, el cortisol le sube, me hago entender, a unos niveles sumamente altos que empieza a matar las neuronas en su cerebro. Y muchos hijos de nosotros no saben eso. A mayor neuronas conectadas, más inteligencia tienen nuestros hijos y nosotros también. Pero si estamos metidos en las computadoras, en los videos, etcétera, etcétera, eso es lo que sucede. Muchos doctores lo comparan como si fuera un shot de heroína en el corriente sanguíneo de nuestros hijos. O sea, al usted explicar todo eso y ellos poder entenderlo y visualizar el daño que le está haciendo, entonces usted puede, utilizando la sabiduría de Dios, empezar a negociar, pero el que pone las alternativas no son los hijos. El que pone las alternativas es papá, mamá, abuelo o abuela. Ejemplo. Ok, te voy a dar tres alternativas. Vas a estar utilizando el celular al día 2 horas. Vas a estar utilizando el celular 1 hora al día. Y a las 10 de la noche se desconecta el Wi-Fi y los celulares vienen a una cajita que va a estar cerrada en el cuarto de papi. Y ahí el muchacho se cae para atrás. Pero dice, son tres alternativas. Tú escoges la mejor para ti. 1 hora, 2 horas, Wi-Fi apagado. A las 10 de la noche, celulares en mi cuarto. Pero recuerda, tienes que pensar cuál de ellas, porque la que tú escojas es la que vas a tener que cumplir y vas a ser responsable ante ella. De esa forma, como padre, no nos vemos dictatoriales, que es lo que le enfogona a ellos. Deme para acá ese celular, que hace 10 horas que estás metido ahí, perdiendo el tiempo. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y mira cómo están tus estudios. Todo eso, en vez de traerlo a pensar que es para beneficio de él, lo pone en negativo. Pero si le da la alternativa, te ves como un papá democrático y él es el que escoge, pero cualquiera que las que escoja te beneficia a ti como papá y lo beneficia a él con respecto a los celulares. Así se debe de hacer. ¿Por qué? Porque todo lo demás va a chocar autoridad contra lo que ellos piensan, no va a haber cooperación y no va a haber beneficio para él en un futuro. Espero haber contestado su pregunta. Muchas gracias, hermano Juan. Dios le bendiga, muy amable. De verdad es que qué importante estas conferencias. Dios le bendiga más. Amén. Dios me lo bendiga. Pregunta en Telegram. ¿Hay una pregunta en Telegram? Bien, no hay pregunta en Telegram. Una última oportunidad, ya son las 8 de la noche. En Zoom, ¿alguna otra pregunta acerca del tema de hoy? Ah, tienen una pregunta en Telegram. Vamos a ver la pregunta en Telegram. Ah, no tienen. Ok. No tienen. Ok, en Zoom, ¿alguna pregunta?
Tenemos 50 personas conectadas en Zoom, 184 en Telegram. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? En Zoom, antes de despedirnos entonces. Bien, si no hay preguntas ni en Telegram ni en Zoom, quiero darle las gracias y la oportunidad que me ha dado en la noche de hoy para llevar esta enseñanza. Recordemos que lo más importante es poner lo que se ha aprendido en práctica con nuestra familia, con nuestros hijos, en la disciplina. El ver la disciplina como un acto de amor. Porque ¿por qué disciplinamos a nuestros hijos? Para que sean mejores personas. Pero si no le explicamos eso a nuestros hijos, no lo van a entender. Mi amor, te estoy explicando esto, te estoy aconsejando esto por tu bien, para que en un futuro no termines en una cárcel, no termines en las drogas, no termines en la pornografía, no termines echando tu vida al pecado. Porque al fin y al cabo, hijo mío, el tiempo que tú dures aquí en la tierra, digamos que Dios te bendiga con 150 años, eso solamente es un pedacito de vivir toda una eternidad ante la presencia de Él. Y recuerda, cada cual, de acuerdo a su criterio, va a escoger o vivir toda la eternidad en el cielo o vivir toda la eternidad en el infierno. Entonces, yo como papá y mamá, abuelo y abuela, te doy el mejor consejo. Tú lo aceptas, lo pones en práctica, las cosas te van a ir bien. Pero si por tu rebeldía o ir en contra de la autoridad haces otro tipo de comportamiento, vas a tener problemas y vas a terminar mal. Siempre vas a tener a papá y a mamá, porque el ser papá y mamá no tiene fecha de caducidad hasta que venga Jesucristo o vayamos a la presencia de Dios. Y en todo ese tiempo vamos a ser papá. ¿Me hago entender? Son nuestro deber aquí en la tierra, la misión que Dios nos envió a hacer. Así que lo hago por tu bien, porque te amo, no porque quiero restringirte o prohibirte. Lo hago para que seas una persona de bien, temerosa de Dios y viviendo dignamente ante los ojos de Dios. Debemos hablar con nuestros hijos, debemos comunicarlo, debemos ver qué amistades están influenciando a nuestros hijos en la escuela, en el trabajo, en la comunidad. ¿Qué amistades? Porque muchas, perdón, muchas amistades tóxicas, ya sabemos, la palabra de Dios lo dice. Júntate con lobos y aprenderás a aullar. Júntate con sabios, sabio serás. Queremos hijos sabios, debemos aconsejar a nuestros hijos a unirse o estar alrededor de personas que los suban, no que los bajen y los estanquen. ¿Me hago entender? Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Nos vemos el próximo miércoles con un tema sumamente interesante de parejas. ¿Me hago entender? Ahí vamos a entrar ahí en un tema sumamente interesante. Comparta los enlaces, invite a más gente para que puedan estar presentes. Que, que Dios me los bendiga a todos y recuerden todo lo que hagan de hoy en adelante, hágalo para la gloria de Dios. Y Amén, pastor. sonríele Que Dios a les la bendiga. vida. Yo le bendiga, mi hermano. Amén, Dios les Que Dios bendiga. los continúe bendiciendo. Buenas noches, Dios los bendiga.
Amén. Dios los bendiga, una feliz noche. Feliz noche para todos. Bendiciones. Buenas noches, Dios les bendiga a todos.